Bienvenidos y bienvenidas, mis queridas almas despiertas, a tu canal de YouTube, por si me estás viendo, o a mi podcast, por si me estás escuchando. Mi nombre es Lizzy y soy tu nutrióloga espiritual. El día de hoy vamos a hablar sobre José, este personaje de la Biblia, donde hablaremos sobre los sueños y de cómo José logra vencer el camino del héroe para llegar a su propio destino. ¿Cómo están mis queridas almas despiertas? Sé que no he subido videos ya hace un buen tiempo, pero seguimos con nuestra lista de reproducción. Y pues me gustaría que me puedas apoyar dándole un like, siguiéndome para poder subir más contenido, ya que por temas de trabajo no he podido estar subiendo videos. Sin embargo, me he seguido alimentando espiritualmente. Te comento que actualmente estoy leyendo el material de Rudolf Steiner. Así es que pronto haremos una lista de reproducción sobre Rudolf Steiner. Como introducción, ya que estamos hablando de José y los sueños, mi madre, que siempre, los sueños que recordaba, normalmente siempre se cumplían. Y entonces siempre ha habido ese tema de mi familia de saber que soñaste, ¿no? Como que cuando nos sentábamos, sí, mira, he soñado esto o he soñado aquello. Recuerdo que hubo un tiempo donde mi madre decía, si soñabas algo malo, tenías que contárselo como al perro para que no se cumpliera. Ciertas supersticiones medias extrañas. Hay dos personas en la historia de la psicología que hablan sobre el tema de los sueños, como es Carl Gustav Jung y Sigmund Freud. En este caso, pues, Carl Gustav Jung fue alumno de Sigmund Freud, en el cual tenían conceptos distintos, ¿no? En un punto llegaron a trabajar juntos, pero luego sus creencias o sus experiencias los separaron por caminos muy distintos. Sigmund, él decía que los sueños eran el reflejo de lo que tenías adentro reprimido. Y para Carl era mensajes del inconsciente o mensajes que estabas conectado con el éter, mensajes espirituales para ti. Esto no tendría que ser si es que uno o el otro fuese cierto. Para mí, basándome en mi experiencia de sueños, sí tiene mucho que ver lo uno con lo otro, ¿no? Ya que para llegar al entendimiento que sería en este caso de manera espiritual, para conectarte con estos mensajes de seres espirituales o de tu guía, tienes que estar conectado. Tienes que estar por este camino, haber pasado por un despertar, estar por este camino de autoconocimiento y de conexión con tu espíritu. Si no, pues estaría pasando la teoría de Sigmund Freud. Si estás desconectado, los sueños simplemente estarían reflejando miedos o alguna información o mensajes reprimidos en tu inconsciente. Se dice que antiguamente había en las escuelas místicas había una casa netamente para los sueños, la casa de los sueños, donde estos maestros de la antigüedad enseñaban a las personas a que pudiesen entrar como una especie de sueño profundo para poder canalizar ya sea respuestas o mensajes del éter, al igual que poder despertar en el sueño, ¿no? Tener sueños lúcidos. Hablando de los sueños lúcidos, ¿alguna vez has tenido un sueño lúcido? Me gustaría que me lo cuentes en los comentarios. Yo sí he tenido sueños lúcidos, pero esto
creo que mejor para otro video, ya que ahora estamos hablando sobre el tema de José y más o menos llegando al concepto de los sueños para luego adentrar en el tema. Esto sería como una intro. En el antiguo Egipto los significados de los sueños eran muy poderosos, ya que por ello tenían personas que se dedicaban netamente a poder responder los significados de estos sueños, normalmente de los faraones o los reyes, la gente que lideraba estos pueblos. Teniendo este concepto, vamos a adentrarnos a la historia de José, según Edgar Cayce. Y si te dijera que la historia de José no es solo un relato antiguo, sino un espejo de tu propia vida, un joven que fue humillado, traicionado, que pese a todo lo que pasó desde su juventud, llegó a liderar Egipto, cómo pasó de la luz a la oscuridad. Hoy vamos a descubrir la historia de José desde la perspectiva de Edgar Cayce. Dentro de ti hay un poder que aún no has descubierto, un poder que puede cambiar tu vida como lo hizo con José, el hombre cuyos sueños lo llevaron de la esclavitud al trono de Egipto. Pero esto no es solo un relato bíblico, es el viaje del héroe, una historia que repite en cada uno de nosotros. Hoy exploraremos cómo la historia de José revela nuestro verdadero destino. Para entrar a ello vamos a leer un relato bíblico, Génesis 37, del 3 al 4, que dice: Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Recuerden que Israel es Jacob, ¿no? Luego que Jacob pasara por la noche oscura del alma con éxito, pues cambió su identidad a Israel. En este relato vemos cómo Israel ciertamente amaba más a José. Era su primogénito con su esposa. Recuerden que los otros hijos que tenía Israel eran de las sirvientas, de las esclavas, por mandato de su esposa, y no podía tener hijos. Hasta que Jehová le prometió que le iba a dar un hijo. Y por ello también era más especial, porque Jehová le había prometido este hijo y sabía que tenía que cumplir un destino. Según Edgar Cayce, José era un alma muy avanzada que había venido aquí a la tierra para poder experimentar y tener esta experiencia. Era el alma que iba reencarnando desde Adán, Melquisedec, José, y para en un futuro llegar a ser Jesús. Para cuando reencarne en Jesús ya la conciencia esté mucho más elevada, ¿no? Para poder recibir este espíritu crístico en su cuerpo. En la Biblia nos dice que Moisés le regaló una túnica de colores a José. Según Edgar Cayce, pues esta túnica de colores representan todos los planos de conciencia en los cuales él ya había como que pasado con éxito. Y bueno, el tema de los hermanos no solamente era una envidia porque les iba a quitar la primogenitura, sino porque también ellos rechazaban la luz que tenía José. Vamos a leer Génesis 37, de 5 a 7. José soñó un sueño. José le contó a sus hermanos y a su padre que había soñado que su manojo se levantaba y vuestros manojos estaban alrededor e inclinados al mío. Según Edgar Cayce, ya estos sueños era la comunicación
de espíritu con él. Eran los mensajes que le estaba brindando. Pero en ese entonces todavía José no había despertado, ¿no? Él simplemente tenía estos sueños que los recordaba, pero aún no sabía el significado. Sin embargo, esto hizo pues que sus hermanos sintieran aún más rabia, ¿no? De que él se sintiera superior porque así lo veían. En Génesis 37, 23 al 24 podemos ver cómo sus hermanos lo tomaron y lo echaron a una cisterna y lo vendieron a los israelitas. Aquí se refleja bien que en este caso José, que está haciendo su propio camino del héroe, experimenta un rechazo de sus hermanos, de su propia familia, porque pues no aceptaban la luz que él tenía. Según la perspectiva de Edgar Cayce, pues aquí él compara la venta de José con la venta de Jesús. Jesús fue vendido por 30 monedas de plata y a José por 20. El destino que él había pactado era para poder experimentar este rechazo, para que lo lleve a este despertar, a este crecimiento espiritual, ¿no? Él aceptaba esto, pero pasando el rechazo y desligándose de su familia era la forma como este ser podía despertar, pasando esta experiencia. Según Edgar Cayce, pues esto simplemente era parte del proceso del camino, donde él indica que sí, es una traición de su familia, pero esa traición de su familia también es como parte del plan divino para que él pudiese llegar a su transformación. Luego de eso podemos leer Génesis 39 del 2 al 4, donde dice: más Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Aquí podemos ver cómo es vendido como un esclavo a Potifar, que Potifar era uno de los asistentes al faraón. Y podemos ver cómo Potifar le enseña sobre el arte de administración y las estrategias. Como un buen mentor enseña a su alumno y pues él aprende sobre la administración y las estrategias de poder llevar la administración. Incluso Potifar lo deja a cargo de todo, de todos sus bienes, de todo. Sin embargo, pues vemos cómo la esposa de Potifar quiere seducir a José. Y José, fiel a sus principios, pues la rechaza. Y llega un momento donde le tiende la trampa, donde la esposa pues indica que José quiso abusar de ella. Sin embargo, eso no es correcto, no es verdadero. Pero Potifar le crea a la esposa y lo mandan a la cárcel. Pero no a cualquier cárcel, sino a la cárcel del faraón, donde están todos los siervos del faraón que incumplieron algunas normas o simplemente que el faraón los manda a la cárcel. Y ahí se va José. Para Edgar Cayce, el tema de que José fuera a la cárcel no era un tema no era como un castigo, sino que él tenía que pasar por el ermitaño, ¿no? Después de la noche oscura del alma que él pasa, tiene que pasar por el ermitaño para que pueda ya llegar a este camino del héroe. Y esto era que él tenía que tener esta soledad para poder trabajar en sus dones. Él tenía este don de poder adivinar los sueños, pero tenía que trabajarlos. Y de esta manera en la cárcel él podía potenciar más su conexión con el espíritu y potenciar este don. Y al momento de que él llega a potenciar este don, aparece la prueba, ¿no? La prueba de estas dos personas, que era un panadero y el que le servía los vinos al faraón, que tenían sueños distintos, ¿no? Y él interpreta los sueños, que uno se va a morir y otro va a llegar
a volver a trabajar con el faraón y le dice pues que se acuerden de él cuando estén ahí. Llega el día siguiente, ocurre lo que él interpretó, pero sin embargo la persona que se salvó no dijo nada, se olvidó, hasta que llegó un momento donde el faraón tuvo el sueño de las espigas de trigo que estaban malas y las espigas de trigo que están pues en un buen estado. Se las absorben, ¿no? Al igual que las vacas flacas se comen a las gordas. Y en este tema pues había muchos adivinadores en ese entonces. Como decía que en ese entonces las personas o bueno los faraones en ese antiguo Egipto estaban muy conscientes de que los sueños tenían mensajes y ahí tenían sus adivinadores, pero nadie coincidía o nadie le daba una respuesta al faraón sobre la adivinación de estos sueños, hasta que pues el sirviente al que José le había revelado el sueño y el que no había muerto le dice al faraón que él tenía o sabía de alguien que estaba en la cárcel que había adivinado su sueño y lo que él le había expuesto pues se había hecho real y lo mandan a llamar. Y aquí, ya que José había pasado por todas las pruebas, ya llega como que el destino final, ¿no? De la culminación de todo este proceso. José se alista para poder adivinar los sueños del faraón, se presenta, le indica los sueños, los 7 años de abundancia y los 7 años de sequía y pues le propone un plan de que pudiesen cosechar en abundancia, pudiesen guardar y en sequía todo lo que es guardado lo puedan vender. Para esto pues el faraón lo ve muy capacitado ya que él le da la respuesta porque ya había tenido conocimiento previo con su mentor Potifar, que era un administrador. Ya tenía este conocimiento, más el conocimiento de espíritu, lo unificó y fue como que la solución para el faraón. Y el faraón le dio el cargo de solo el único que podía mandar sobre él era el faraón. Nadie más. Él le dio el cargo de gobernador. Ya cumpliendo esto, José llega a experimentar la transformación de su destino, de ser vendido como un esclavo a pasar a ser gobernador de Egipto. Sin embargo, falta lo último para culminar este viaje, el perdón. Perdonar a sus hermanos por el daño que le hicieron. Y es por eso que esta parte me gusta mucho porque es donde los hermanos vuelven hacia él para que él pueda enfrentar el perdón. Y ya en todo este paso de transformación de José ya entendió, se dio cuenta de que si él tuvo que pasar por todo esto era porque su misión era salvar al pueblo de Jehová, salvar a las personas que iban a ser parte de la descendencia hasta llegar a Jesús. Tenía que salvar a su linaje, ya que cuando sus hermanos llegan, él les dice: no se preocupen, no se entristezcan, que yo ya sé por qué motivo he tenido que pasar por esto, no los odio, los perdonó y hizo que su padre y toda su familia viniesen a vivir cerca a él para que todos esos 7 años de sequía pues ellos pudiesen sobrevivir y pudiese sobrevivir este linaje que iba a ser que iba a llegar pues a la reencarnación de Jesús. Su misión era salvar el linaje. Para Edgar Cayce, José no solo era un personaje histórico, sino una manifestación temprana de la conciencia crística en la tierra. Según sus lecturas, José fue una de las encarnaciones previas al alma de Jesús, junto con Adán, Enoc y Melquisedec. Su vida tenía un propósito: preparar el camino para la futura venida de Cristo. José representaba la evolución del alma que más tarde se encarnaría como Jesús. Su historia nos muestra que la verdadera grandeza viene del servicio, la compasión y la conexión con Dios. Su vida es un mapa de despertar espiritual, mostrándonos que cada prueba y desafío es un paso más hacia la iluminación.
como bien vimos esta historia de José, que es una historia de ejemplo del camino del héroe, me gustaría saber en qué parte del camino del héroe estás tú. Me gustaría leerte en los comentarios. Esto sería todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente episodio de la lista de reproducción de Edgar Cayce. Que tengas una bonita vida y que la luz brille a través de ti. Adiós. Te amo.